Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre les traigo el cafecito caliente del mundo del espectáculo. Hoy, prepárense porque vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando las redes sociales como alma en pena, por Q copyright, díganme por Q por mil cancelaron a Can Yaman y Demet Özdemir. Los reyes de las telenovelas turcas, los que nos hicieron suspirar con Erkenci Kuay, y que parecían tener el mundo a sus pies. Pues bien, agárrense fuerte porque esta historia tiene ese giros que un capítulo final de drama turco. Pero antes de empezar con este bombazo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos llenos de salseo, exclusivas y por supuesto, mucho amor por las novelas turcas. Vamos, no seas túmido, haz clic en el botón superíndice 3N rojo. Ahora entremos de lleno en el drama. A ver, la palabra cancelados es una palabra muy fuerte, ¿no creen? Y hay que analizarla con pinzas. No es que Can y Demet, de repente desaparecieran del mapa. Pero es cierto que el hype, el boom mediático que vivieron después copyright de Erkenci Kuay disminuyó superíndice 3. Y mucho. La pregunta del millu superíndice 3N es ¿por Q copyright? Q copyright pasó superíndice 3 para que esa pareja que parecía invencible, que llenaba portadas de revistas y arrasaba con el rating, perdiera ese brillo tan especial. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkenci Kuay, o Pujaro son más menos ador como la conocemos en algunos pauses, fue un fenómeno superíndice 3 menos global. La química entre Can y Demet era innegable, traspasaba la pantalla. Todos queríamos que su relación superíndice 3N fuera real, y ellos lo sabían. Jugaron muy bien esa carta, alimentando las especulaciones con fotos, comentarios ambiguos y apariciones públicas que dejaban a todos con la miel en los labios. Ay, mis amores, Q copyright tiempos aquellos. Recuerdo que las redes sociales explotaban con cada nueva foto de ellos juntos, cada entrevista donde se lanzaban miraditas CU superíndice 3 plices. Era una locura colectiva. Parecía que el mundo entero estaba obsesionado con Can y Demet. Y seamos sinceros, Q copyright N no lo estaba un poquito. Pero AQ es donde empieza el primer problema. La sobreexposición superíndice 3N. Los vimos hasta en la sopa. Cada movimiento que Aquan era noticia. Y cuando la relación superíndice 3N nunca se confirmó superíndice 3, la gente empezó superíndice 3 a sentir que agua ha sido en Gau más menos hada. Que todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie. Y ojo, no digo que lo fuera necesariamente, pero la percepción superíndice 3N pública es muy poderosa. Imaginen la situación superíndice 3N, dúa tras dúa, alimentando la fantasía de un romance que nunca llegaba a materializarse. Al principio, la gente lo disfrutaba, era parte del juego. Pero con el tiempo esa expectativa no cumplida se convirtió superíndice 3 en frustración superíndice 3N. Fue como si les hubieran prometido un viaje a la luna y al final solo los llevaran a la esquina. Además hay que ser honestos, después copyright de Erkenci Kuay, ninguno de los dos logró superíndice 3 repetir ese con diéresis copyright cito arrollador. Can Yaman se fue a Italia, probó superíndice 3 suerte en otros proyectos, incluso cambió superíndice 3 radicalmente su imagen. Demet siguió superíndice 3 en Turquía, participando en otras series y películas, pero ninguna alcanzó superíndice 3 la misma repercusión superíndice 3N. Y esto inevitablemente afectó superíndice 3 a su imagen como pareja estrella. A ver, seamos realistas, el mundo del espectáculo es cruel. Si no mantienes el ritmo, te quedas atrás. Y en el caso de Can y Demet, puede que hayan tomado decisiones que no fueron las más acertadas para mantener ese estrellato. Can, por ejemplo, al cambiar su imagen y alejarse de las telenovelas turcas, perdió superíndice 3 un poco de la esencia que había enamorado al público. Demet, por su parte, si bien siguió superíndice 3 trabajando, no encontró superíndice 3 ese proyecto que la catapultara nuevamente a la fama. Otro factor importante es la competencia. El mundo de las telenovelas turcas es muy competitivo. Constantemente están surgiendo nuevas caras, nuevas historias, nuevas parejas que conquistan al público. Y cuando Can y Demet se alejaron del foco mediático, otros actores y actrices aprovecharon para ocupar su lugar. Es la ley de la jungla, mis amores. Aquí no hay piedad.
Si te descuidas, te comen vivo. Y en el mundo de las telenovelas turcas, la competencia es feroz. Constantemente están surgiendo nuevas estrellas que buscan su oportunidad de brillar. Y cuando una pareja como Can y Demet baja la guardia, es inevitable que otros aprovechen para tomar su lugar. Es como un Juego de Tronos, pero con grimas y menos dragones. Ahora hablemos de la cancelación superíndice 3N en su. Como les decua, no es que hayan sido borrados de la faz de la tierra. Pero su es cierto que han enfrentado críticas y controversias. En el caso de Can Yaman, por ejemplo, algunas declaraciones que hizo en el pasado sobre las relaciones sexuales y el papel de la mujer en las telenovelas generaron mucho revuelo y le valieron acusaciones de machismo. Y aunque luego se disculpó superíndice 3, el DAO más menos o ya estaba hecho. Ay, Can. ¿Por qué copyright tiene? ¿Es que meter la pata de vez en cuando? A ver, todos cometemos errores, pero cuando eres una figura pública, tus palabras tienen un peso mucho mayor. Y esas declaraciones sobre las mujeres, fueron un balde de agua fría para muchos de sus fans. Aunque se disculpó superíndice 3, la mancha quedó superíndice 3. Y en la era de las redes sociales, la reputación superíndice 3N puede destruirse en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de Demet, la cosa fue un poco diferente. No tuvo grandes escándalos, pero se le criticó superíndice 3 por elegir proyectos que no estaban a la altura de su talento. Algunos fans consideraban que se estaba conformando con papeles mediocres y que no estaba explotando todo su potencial. Demet, mi reina, tienes talento para dar y regalar. Pero a veces siento que no lo es tú, ese aprovechando al máximo. Quizú ese te es tú, ese dejando llevar por la comodidad o por proyectos que no te exigen lo suficiente. Pero te mereces brillar, mereces papeles que te permitan demostrar todo lo que vales. No te conformes con menos. Pero volviendo al tema de la pareja, creo que la clave es en que el público, al no ver confirmada la relación superíndice 3N, se sintió superíndice 3 decepcionado. Y esa decepción superíndice 3N se tradujo en una copyright dida de interu copyright S. Ya no les interesaba tanto verlos juntos en pantalla, porque sentían que habían sido utilizados. Es como cuando te prometen un pastel de chocolate y al final te dan una galleta de avena. Es rica pero no es lo que esperabas. Exactamente. La gente quería el pastel completo con crema y cerezas. Querían ver su amor hecho realidad. Y al no obtenerlo se sintieron traicionados. Y es que, seamos honestos, la fantasía del romance entre Can y Demet era muy atractiva. Era como un cuento de hadas moderno. Pero al final, la realidad fue otra. Y la decepción superíndice 3N, mis amores, es un sentimiento muy poderoso. Además, hay que tener en cuenta que los fans son muy exigentes. Quieren ver a sus ídolos triunfar, quieren que sean felices, quieren que sus personajes los hagan más menos ar. Y cuando sienten que algo de eso falla, no dudan en expresar su descontento. Y en las redes sociales, ese descontento se amplifica y se convierte en una avalancha de críticas. Los fans son como un eju copyright citor y no tienen piedad. Si te equivocas, te atacan con todo. Y en el caso de Can y Demet, la exigencia era aún mayor, porque habían generado unas expectativas muy altas. Pero ojo, no todo es perdido. Tanto Can como Demet siguen siendo talentosos y tienen mucho que ofrecer. Simplemente necesitan reinventarse, encontrar proyectos que los desafúen y que les permitan demostrar todo su potencial. Y sobre todo, necesitan reconectar con el público, demostrarles que siguen siendo los mismos artistas que los enamoraron en Erkenci Kuay. Claro que su. A ver, todos tenemos altibajos en la vida. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Y en el caso de Can y Demet, creo que tienen el talento y la capacidad para superar este bache y volver a brillar. Solo necesitan encontrar el camino correcto. Y hablando de reconectar con el público, creo que será genial verlos juntos de nuevo en una nueva serie o película. Imaginen el revuelo que causará. Será como un reencuentro de esos que hacen historia. Pero claro, eso ya depende de ellos y de sus decisiones profesionales. Será un bombazo total. Imaginen las redes sociales explotando con el anuncio de su reencuentro. Será como volver a vivir la fiebre de Erkenci Kuay. Pero claro, eso es solo una fantasía.
La realidad es que depende de muchos factores como sus agendas, sus intereses profesionales y por supuesto, si estuvieran dispuestos a revivir esa cumica que tanto enamoró superíndice 3 al público. En definitiva, mis chismosos, la cancelación superíndice 3N, de Kanyaman y de Method Demir no es una cancelación superíndice 3N real, sino es bien una copyright dida de protagonismo debido a varios factores. La sobreexposición superíndice 3N, la falta de confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N, la competencia en el mundo de las telenovelas turcas y algunas decisiones profesionales cuestionables. Pero no hay que darlos por muertos. Todavía tienen mucho que ofrecer y pueden volver a brillar con fuerza. Exacto. No los demos por vencidos. A ver, son talentosos, guapos y tienen un gran potencial. Solo necesitan una buena oportunidad para demostrarlo. Y que copyright en sabe quizás es en el futuro nos sorprendan con un proyecto juntos que nos haga volver a creer en el amor. Y ahora, para resumir todo este chismorreo, recordemos que el mundo del espectáculo es así. Un dúa es tú, ese en la cima y al dúa siguiente puedes estar en el olvido. Lo importante es no perder la pasión superíndice 3N, seguir trabajando duro y nunca dejar de creer en uno mismo. Y en el caso de Khan y de Met, creo que tienen todo lo necesario para volver a conquistar al público. Asu es. La clave es la perseverancia, la pasión superíndice 3N y la confianza en uno mismo. Y estoy segura de que Khan y de Met tienen esas cualidades. Solo necesitan enfocarse en sus objetivos y no dejarse desanimar por las críticas. Mucho. Sí, más gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este cafecito caliente lleno de salseo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Khan y Demet deberán volver a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de proyectos les gustaría verlos hacer? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica, en un drama intenso o en una serie de acción superíndice 3N? Du copyright gemme sus ideas aquí abajo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Los quiero, mis chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No se lo pierdan.